Ya escuchamos el capítulo 1 y 2. Si no lo ha escuchado, bueno, pues en casa lo puede leer o lo puede volver a leer. Quien no lo haya escuchado lo lee, o si ya lo escuchó lo puede volver a leer. Dos capítulos interesantes que forman parte de esta gran porción de la tarea de los profetas, la primordial, que es, ¿verdad?, la llamada al arrepentimiento, el llamado a la conversión, el llamado al arrepentimiento, el llamado a Teshuvá, el llamado a volver a Dios, el llamado a reconocer su apartamiento de la Torá, de los mandamientos de Dios, a una vida que el pueblo de Israel, que Judá, pues una vida sin límites, o una vida sin obediencia, ¿verdad? Pensando que, bueno, pues ellos estaban haciendo algo que no era desagradable delante de Dios por otras muchas razones, pero no básicamente porque su corazón, su amor, su obediencia estuviera para con Dios. ¿Y qué pide Dios de ellos? Dice el profeta Miqueas: ¿qué pide Jehová de ti? Sino que tengas misericordia, que hagas justicia, que seas fiel, que ames a tu Dios. ¿Qué pide Dios? Entonces la respuesta es clara, la respuesta es sencilla, la respuesta es objetiva. Cuando la gente supone que no está actuando de una manera equivocada, y eso es algo tan común hasta nuestros días, en que la mayoría de las personas piensen que en nada en su vida, en sus hechos, hayan ofendido al Señor. Pero pues es que la misma Escritura es la que está diciendo que lo que ofende a Dios es el pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de sus mandamientos, la desobediencia de sus mandamientos. Y en algunas veces la desobediencia por ignorancia, la desobediencia por desconocimiento, la desobediencia porque también, ¿verdad?, nadie nos explicó bien cómo es esto. Pero bueno, otro grado distinto ya es la desobediencia intencional, con conocimiento. Bueno, pues el capítulo 1 del libro del profeta Miqueas empieza de esta manera. Voy a leer el primer versículo, los primeros versículos únicamente, porque los primeros versículos son los que dan pie al resto de la profecía que se va a entregar en un momento. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces ya sabemos que Dios es el amo del mundo y que Él es el Señor de todas las naciones, que tiene una nación elegida, amada, predestinada, porque predestinado significa elegido simplemente, la elección de Dios por Israel, pero que el resto de las naciones también son de Él. Todas las naciones, el mundo entero es de Dios. Él es Boreo Olam, o sea, el Señor, el amo del mundo. Entonces aquí, ¿verdad?, Samaria, que es la capital de las tribus del norte, llamadas también como Efraín, conocidas como el reino del norte, como Israel en general, por su mayoría, pero que cambiaron, ¿verdad?, su capital de Jerusalén, dejaron Jerusalén y fueron a Samaria. Pues esta es la primera apostasía que aparece en la Escritura de parte, ¿verdad?, de las tribus de Israel, cuando se apartan para formar, como decimos ahora, una nueva religión, donde ellos determinaron hacer cosas distintas de las que estaban establecidas en la ley de Dios. Hicieron otro templo, tomaron otra ciudad santa, pusieron otras fiestas, cambió. No es después que esto pasa, no, esto pasa aquí en los tiempos del reino dividido. Esto pasa aquí en el tiempo de los reyes, despuesito de que Salomón, ¿verdad?, se le profetiza que el reino que Dios le dio a David se parte en dos, y que viene a continuación esta apostasía dirigida principalmente por uno de los jefes militares del ejército de Israel, y que bueno, pues las 10 tribus se van a Samaria a ofrecer sacrificios, y todo esto va en contra de lo que ya está establecido en la Torá, y lo cual, ¿verdad?, ni una jota ni una tilde debería de cambiarse, ni
ni añadirse ni quitarse. Entonces ahí está por eso la mención de Samaria y Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad escogida, ¿verdad? La ciudad de Dios. Bueno, dice: oíd, pueblos todos. El llamado a escuchar, a oír, va parejo. Aquí una vez más, como ya lo hemos dicho por muchas ocasiones, sabemos que Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas, y no por el hecho de ser uno elegido y el otro no elegido, no significa que no vaya a Dios a amarle o no vaya a Dios manifestarle. La elección de Dios es por propósito, ¿okay? La elección de Dios es intencional, con propósito. No es simplemente porque sí. Hay un objetivo que va a ser compartido con todo el mundo. Ya lo conocemos, ya lo sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice Jesús en Juan 4. Entonces esto es como el objetivo o el propósito de la elección o la predestinación de su pueblo Israel. De todo aquel que es pueblo de Dios es predestinado, o sea, es elegido. Elegido de nosotros, no, elegido de Dios. Él nos eligió. Pero dice: pueblos todos, todos escuchen, porque la elección va para todos. Sí, la elección va para todos. Oíd, pueblos todos, está esta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y volvemos una vez más a mencionar que Dios es uno, Dios no cambia, Dios no es variable, Dios no está de pronto alegre, luego triste y luego así. No es como nosotros. Él, ¿verdad?, se tiene que revelar a nosotros para que podamos comprender un poquito, ¿verdad? Tiene que sus conceptos infinitos tienen que ser disminuidos para que cuando menos nosotros podamos entenderlo. Como cuando tenemos a un bebé, un padre y un bebé trata de comunicarse, no puede hablarle en un lenguaje muy avanzado, tiene que hablar, ¿verdad?, con las palabras más sencillas que pueda comprender, a fin de que pueda llegar a donde tiene que llegar o hacer lo que el padre espera. Entonces, esta parte en cuanto a la que se refiere que Dios va a castigar, va a corregir, va a tratar con su pueblo, ese es uno de esos aspectos que hay que conocer de la naturaleza de Dios y que hay que reconocer porque Él es soberano, Él es amor, Él es bueno, y su bondad se manifiesta en su justicia, su bondad se manifiesta en su misericordia, y lo que pocos entienden, su bondad se manifiesta en su corrección, porque el Padre al Hijo que ama lo corrige, no lo destruye, no lo maltrata, no lo golpea. No, eso no quiere decir el texto quiere decir lo corrige, lo instruye, lo enseña, lo orienta, ¿ok? Y de vez en cuando tiene que poner circunstancias adversas para su madurez, su crecimiento, para ayudar a su transformación. Eso es lo que Dios buscaba de Israel al llamarles, advertirles, ¿verdad?, sobre la corrección, no para destruirlo, no para desecharlos, no para reemplazarlos, sino para volverlos al camino, primero con su palabra, posteriormente con circunstancias, ¿verdad?, que finalmente siempre lo conseguiría Dios, un remanente fiel, ¿okay?, un remanente fiel a Él. Entonces dice aquí la Escritura que es Dios el que va a mandar este castigo. Dios es el que va a enviar este mal de lo que ya está anunciado, para que se comprenda cuál es la razón por la que Dios lo está haciendo, para que se sepa el por qué Dios lo está haciendo, y que no se busquen otros culpables o otras razones y no lleguen a alcanzar a comprender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide a su pueblo.
¿de acuerdo? Entonces por eso es importante saber y entender que en algunas ocasiones de allá arriba nos van a venir situaciones para llamar nuestra atención y para que hagamos teshuvá, o sea, retorno, regreso al Padre, regreso a Dios, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos a la luz de toda la Biblia en relación con esto, ¿ok? En relación con esto, que nada pasa sin que Dios lo permita, nada pasa sin que Dios lo autorice. Esta vida y este mundo, este universo no se conduce solo, Dios lo dirige hacia su voluntad y su propósito. Entonces ciertas situaciones vienen de su mano para llamar nuestra atención. Hay que clamar a Él, hay que voltear, hay que oír, que es lo primero que se pide aquí, porque quien no puede oír, oídos sordos, ¿verdad? No van a hacer caso, no van a entender, oídos sordos no van a querer a comprender, y eso es lo que pasaba muchas veces, ¿verdad? Por más palabras que se les pueda decir, por más mejores predicadores, por más sabiduría, el que no oye no entiende, ¿sí? El que no escucha, el que no reflexiona, el que no se detiene y pone atención, ¿sí? Entonces aquí está la sabiduría, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es tener oídos abiertos para escuchar y no querer cerrar el oído, porque también la palabra de Dios en los Salmos dice que el que tapa su oído, el que cierra su oído a escuchar la ley, su oración es abominable. ¿Cómo va a orar? ¿Cómo va a saber que está orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo va a saber si lo que pide es bueno, si lo que dice es bueno o malo? Para eso está la Torah, para eso está la ley de Dios, los mandamientos, los mitzvot. Para eso está la orientación que nos va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Con toda claridad nos lo va a enseñar. Y el problema de Israel en el capítulo 2 pues es exactamente eso, ¿verdad? Donde ya no disciernen, no están discerniendo acerca de lo bueno y lo malo. Vuelvo a mencionarlo, como ha pasado hasta el día de hoy. La gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. ¿Por qué no tiene esa capacidad de distinguir la verdad? ¿Por qué no puede darse cuenta de eso? Porque no hay conocimiento de la Torah, no hay conocimiento de los mandamientos, ni siquiera la entrada, ni siquiera el inicio, como para poder ya ir más adelante. La gente ni siquiera sabe la vigencia de los mandamientos, la importancia de los mandamientos, las bendiciones que Dios trae por los mandamientos y la enseñanza de Jesús que va acorde a los mandamientos. Una ley de amor, una ley de misericordia, una ley de justicia, que es promesa de salvación y promesa de bendición, ¿okay? Que son procedimientos dados por Dios, ¿verdad? Para una vida espiritual, una vida bendecida, una vida próspera, una vida larga, una vida buena, y las promesas que traen la fidelidad de Dios para salvación, porque la salvación está conectada con la Escritura por la promesa que tiene la Torah. Sépase bien que en la Torah se da la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En la Torah se da la promesa que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. En la Torah están las promesas, ¿sí? Y a esas promesas nos referimos, que la Torah es Jukim y Mishpatim, los juicios y las promesas. Toda la palabra es esto, ¿sí? Si se toma toda la ley, cuando Pablo escribe, no se refiere a que no solo se tome el aspecto del juicio, sino que también se considere el aspecto de la promesa con relación a Mashiach, con relación a Yeshua, ¿verdad? Con relación a la venida de Jesús. Entonces Dios ahora en el capítulo 2 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan maldad. Sí, los que solo ya están pensando en levantarse para empezar a hacer cosas malas. Ay, porque ahí Dios mismo, ¿verdad?, va a actuar y Él nos empieza a dar el resto de los pecados que están, ¿verdad?, mencionando, por los cuales viene este ay, ¿sí?
verso 3, por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Entonces, hay que reconocer que muchas circunstancias de la vida tienen tres fuentes. Una, la que viene de arriba, de la que estamos hablando, cuando Dios trata con su pueblo, trata los pecados de su pueblo, cuando exhorta, advierte, cuando llama, cuando Él va a actuar en la manera, ¿verdad?, en que quiere una corrección, una limpieza, una purificación, y que se mantenga la fidelidad, o del que es fiel, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será, ¿okay? Y la fe como oro refinado. Una fuente de donde puede provenir es de arriba. Otra es de nuestra propia naturaleza humana, de nuestra propia carne, de nosotros mismos. Pero la otra también puede venir, ¿verdad?, de parte del enemigo, del maligno, de parte, ¿verdad?, de las tinieblas. Hay que reconocer, hay que mencionarlo. Pero aquí es sencillo comprender por qué venía esta corrección de parte del cielo hacia Israel. ¿Por qué? Porque se sabía que era Dios, además de que el profeta lo decía. ¿Cómo se podía discernir que era Dios? Porque ellos estaban bien, es decir, tenían dinero, había riqueza, el templo estaba de pie, era una nación poderosa, era una nación que tenía pactos comerciales, una nación de primer mundo. Entonces, conclusión, el error, ¿verdad?, de pensar que porque todo parece aparentemente que está caminando y no hay necesidad, entonces estamos bien con Dios. Pero muchas veces es todo lo contrario, pues ya se ha mencionado que la riqueza de Israel era por corrupción. Es como el rico que es rico hoy dice: no, hombre, me va re bien en los negocios, yo tengo harta lana, no, Dios está conmigo, cómo me ha bendecido. Pero el Señor dice: tú que crees que eres rico y que tienes todo, pero eres más que un miserable, pobre, desamparado, no tienes nada, porque sabe Dios la fuente de la riqueza. No es la bendición de Jehová la que lo enriqueció, fue la corrupción. Es lo que le estaba pasando a Israel. Israel estaba viviendo de esa manera, engañándose. Por eso el llamado a la justicia, porque los pobres pagaban el precio y los ricos se enriquecían más a base de corrupción, a base de reglas abusadoras contra los pobres, olvidando a los pobres, ¿verdad? Y en esta circunstancia es que Dios, ¿verdad?, para su pensar de ellos es decir: no, pero si todo está muy bien, estamos bien. Pero la realidad y la verdad es que no. Entonces, ya entendimos con qué estamos comenzando el libro, y vemos ahora una vez más un pequeño problemita dentro del ministerio profético que se tiene que discernir también. Y es cuando aparecen los profetas que son profetas que buscan la riqueza y enriquecerse a base, ¿verdad?, de no exhortar al pueblo al arrepentimiento, en base a quedar bien con los ricos, en base a profetizar solo lo que le gusta a la gente. Así que hay quien se opone a Miqueas, profetas que se oponen al profeta de Dios, que dicen ya estar cansados de que haya un profeta que les esté advirtiendo y llamando la atención en cuanto a lo que están haciendo. Quieren caminar con los oídos cerrados, con los ojos tapados, como ciegos y sordos, y no pueden clamar a Dios en base a lo que vendrá, porque lo que vendría ya era inminente. Inminente significa que es seguro que va a pasar, como cuando decimos que la venida de Yeshua es inminente. No se refiere, ¿verdad?, cuando la Biblia dice porque pronto está por venir, eso significa inminente. E inminente quiere decir que es seguro que va a venir, no en relación con el tiempo, sino en la garantía de que eso va a pasar. Entonces lo que viene para Israel es inminente. ¿Por qué es inminente? Están sordos, ciegos, y no pueden clamar porque no están reconociendo su situación, su condición espiritual. Así que pues vamos a orar para que Dios nos guarde, Dios nos fortalezca
Dios nos ayude, Dios nos conceda tener oídos abiertos, tener ojos espirituales y una boca para clamar a Dios, porque el que clama, Él responde, ¿verdad? El que busca encuentra, el que pide recibe, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que shalom, y vamos a seguir adelante, vamos a orar. Padre, toca a tu iglesia, toca a tu pueblo, toca a tus hijos, a esta congregación aquí físicamente, y al resto de la congregación que están en otros lugares, y que puedan, Señor Dios, ellos escuchar la palabra y igualmente, Señor, pensar en qué es lo que tú estás pidiendo para cada uno de nosotros, qué pide el Señor de cada uno de nosotros, sino que siempre volvamos a ti con arrepentimiento, sino que siempre volvamos a ti con un corazón humilde, que siempre volvamos a ti y corrijamos con justo juicio y enmendemos, rectifiquemos nuestro camino por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo, en Yeshua, que a través de su sacrificio es que tenemos perdón, y ahora el proceso continúa. Así que, Señor, guárdanos, ayúdanos, ayuda a tus hijos todos, Señor Dios, para que ellos tengan oídos para oír, ojos para ver tu palabra y entender el mensaje, y ser parte, Señor Dios, de lo que tú estás haciendo de restauración en estos últimos tiempos. Por la gracia y los méritos del Mesías Yeshua. Amén. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos, hermanos. Vamos a adorar.